Un estímulo visual, como una palabra, se presenta en la pantalla durante unos cuantos milisegundos. La palabra es fácilmente identificable y se puede asociar con otras palabras, personas o eventos dentro de un contexto a pesar del poco tiempo que se presentó. Si la misma palabra se presenta durante igual tiempo, pero esta vez va acompañada de otras letras ubicadas de manera caótica y sin sentido, los observadores solo serán conscientes del segundo estímulo, es decir, se declararán incapaces de reconocer la palabra que se usa como objetivo. Este efecto no es magia, se conoce como enmascaramiento visual y pretende afectar la sensibilidad por la presentación contigua en el tiempo de dos estímulos visuales, es decir, interrumpir el procesamiento de un estímulo visual coincidiendo con su desaparición. La lógica es que la máscara suprime el procesamiento anterior y evita las posibles posimágenes. El enmascaramiento puede ser retroactivo si la máscara aparece con posterioridad al estímulo o proactivo si la máscara aparece con anterioridad al mismo. Existen diferentes tipos de máscaras. Un destello de luz o un patrón de puntos aleatorios se denominan máscaras de ruido. Las máscaras también pueden ser fragmentos o cadenas de letras y a estas se les llama máscaras de patrón. El enmascaramiento también tiene lugar si las máscaras rodean la ubicación espacial ocupada por el objetivo. Sea cual sea el tipo de máscara empleado, está claro que la rápida sucesión de dos estímulos visuales sobrepasa la resolución temporal del sistema visual, es decir, el enmascaramiento interfiere el procesamiento del objetivo y su aparición en la conciencia subjetiva. En este capítulo se discuten tres formas en las que el enmascaramiento contribuye al estudio de cómo los eventos neurocognitivos en el cerebro podrían dar lugar a la experiencia consciente. Aunque el enmascaramiento se produce en las modalidades auditiva y somatosensorial, así como en la visión, esta discusión se limitará a la visión, ya que es aquí donde se ha realizado la mayor parte del trabajo empírico y teórico sobre el enmascaramiento. En la primera parte del capítulo 2 se describe la lección que el enmascaramiento proporciona a la forma en que operamos y medimos la conciencia. En particular, la diferencia entre las medidas subjetivas, introspectivas, de lo que alguien es consciente y las medidas más objetivas de la conducta. En la segunda parte del capítulo se lee lo que los estudios de enmascaramiento pueden decirnos sobre los límites del procesamiento de estímulos sin conciencia, es decir, la identificación de los procesos cerebrales que dan lugar a la conciencia subjetiva. En la parte final del capítulo se lee con más detalle las explicaciones teóricas sobre los mecanismos que subyacen al enmascaramiento. Algunas teorías que proponen que el enmascaramiento previene la conciencia al interrumpir el análisis perceptivo temprano y la discusión que se da sobre ellas. El enmascaramiento visual es un área en el que la cuestión de la medición de los contenidos de la conciencia ha sido impresionantemente abordada. Esto se debe en parte al papel que ha desempeñado el enmascaramiento en los estudios sobre la percepción no consciente, en los que la operacionalización de la presencia o ausencia de la conciencia subjetiva es de importancia vital. Diferentes experimentos sobre la percepción no consciente, realizados a finales del siglo XX, se basan en los informes introspectivos de los sujetos para determinar si los estímulos se habían presentado de forma no consciente. Los sujetos observados en los experimentos solían ser reacios a admitir la conciencia en condiciones de mínima información sobre el estímulo y baja confianza. Esto hace que sea difícil distinguir si realmente no son conscientes de la información del estímulo o simplemente emplean criterios de respuesta conservadores que los predisponen a no informar de su conocimiento. Estudios recientes sobre la percepción no consciente han tendido a operacionalizar su definición de conciencia del estímulo en términos de medidas psicofísicas que evalúan la sensibilidad perceptiva independientemente del sesgo del observador.
Estos índices objetivos de la conciencia adoptan la forma de tareas de elección forzada, como la identificación forzada de un estímulo enmascarado o los juicios de detención forzada, en los que un sujeto tiene que decidir si un estímulo se ha producido o no. Una vez establecido de este modo que un sujeto no es consciente de un estímulo, se puede demostrar la percepción no consciente del estímulo utilizando una medida indirecta de procesamiento. Estas miden el efecto indirecto de la información del estímulo al que el sujeto no ha sido instruido para responder. Existen otras técnicas para presentar los estímulos de forma no consciente, como la presentación de elementos en la visión periférica, algo que se conoce como presentación parafoveal, o la escucha dicótica, que es ignorar un mensaje reproducido en un oído mientras se escucha el mensaje reproducido en el otro. Sin embargo, estos métodos se basan en desviar la atención del sujeto del estímulo cuyo procesamiento se está comprobando. A pesar de la popularidad de los experimentos que disocian las mediciones directas e indirectas del procesamiento de información, no está claro que esta sea la forma más adecuada de caracterizar la percepción no consciente. El problema tiene que ver con el uso de tareas objetivas de elección forzada como criterio para la conciencia. Para descubrir si el rendimiento objetivo de la elección forzada en una medida directa de procesamiento puede reflejar realmente la percepción no consciente, necesitamos evaluar de qué son conscientes los sujetos, subjetivamente, cuando están dando sus respuestas de elección forzada. Cheeseman y Marie Claire, en los años 1984 y 1985, utilizaron una técnica para evaluar la conciencia subjetiva, basada en los límites de la confianza. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la evaluación subjetiva. Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio lingüístico. Aquí hay tres conceptos que son tradicionalmente fundamentales para el análisis de la evaluación, los cuales vienen siendo la validez, la viabilidad y la fiabilidad. La validez es el concepto del que se ocupa el marco. La fiabilidad, por otro lado, viene siendo más bien un término técnico. De estas dos cuestiones se ocupa el marco de referencia. También hay tres formas principales de utilizar el marco, las cuales pues vienen siendo las siguientes. La primera es para especificar el contenido de las pruebas y los exámenes. Esto viene siendo lo que se evalúa. La segunda es para establecer los criterios con los que se determina la consecución de un objetivo de aprendizaje. Esto viene siendo el cómo es que se interpreta la actuación. Y la tercera es que para describir los niveles de dominio lingüístico en pruebas y exámenes existentes, permitiendo así realizar comparaciones entre distintos sistemas de certificados. Esto es cómo es que se pueden realizar estas comparaciones. Un procedimiento de evaluación también tiene que ser práctico, viable. La viabilidad tiene que ver concretamente con la evaluación de la actuación. En este estudio determinaron que la confianza declarada no depende solo de la conciencia de la información del estímulo, demostrando así que el umbral subjetivo corresponde a un límite natural donde se establecen diferencias cualitativas. Entonces miremos, ¿qué tipos de umbrales sensoriales existen? Los umbrales sensoriales. La capacidad humana de recibir estímulos es limitada. No podemos tener sensación de todo. Hay cosas que no podemos ver, como la luz infrarroja, o que no podemos oír, como los ultrasonidos.
La psicofísica estudia la relación existente entre la naturaleza física de un estímulo y las respuestas sensoriales que produce en una persona. Nuestra capacidad sensitiva tiene diferentes umbrales. Umbral absoluto. Es la cantidad mínima de estímulo que necesitamos para darnos cuenta de algo. Umbral inferior y también la cantidad máxima de estímulo que podemos recibir, es decir, el límite superior por encima del cual no podemos tener más sensaciones. Para los investigadores de detección de señales no existen umbrales absolutos. Detectar una señal depende no solo de la intensidad del estímulo, sino también del estado psicológico del individuo, experiencia, fatiga, motivación. Un centinela no se comporta igual en tiempos de guerra o de paz. Una madre puede oír el débil llanto de su hijo recién nacido y no escuchar el ruido estridente de un vecino. Comprender cómo distintos individuos reaccionan de forma diferente a idénticos estímulos o por qué la reacción de una persona varía según las circunstancias tiene enorme interés, igual que las manchas de una radiografía para los médicos que quieren detectar si esas manchas indican cáncer o las señales detectadas por el radar para los controladores aéreos de un aeropuerto. Según Galanter, 1962, los umbrales absolutos de las distintas modalidades sensoriales son: visión, ver la llama de una vela a 48 kilómetros de distancia en una noche oscura; audición, escuchar el tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia en una habitación silenciosa; gusto, saborear una cuchara de azúcar en 7,5 litros de agua; olfato, oler una gota de perfume en un apartamento de 3 habitaciones; tacto, sentir el ala de una abeja que nos roza la mejilla cuando cae a 1 centímetro de altura. Umbral diferencial. Es la diferencia de intensidad del estímulo necesaria para notar un incremento o una disminución ante un estímulo previo. Podemos detectar cambios muy pequeños en la temperatura y en la altura tonal de los sonidos, habilidad de quienes afinan instrumentos musicales, pero somos menos sensibles en los olores o los cambios de volumen. Cuanto más pequeño sea el cambio que podemos detectar, mayor es nuestra sensibilidad. Todos estos conceptos aplicados al efecto de palabras sobre el nombramiento del parche de color de Stroop, el cual evalúa la capacidad para clasificar la información del entorno y la reacción selectiva de esa información. Vamos a ver hoy otra taza de psicología en el que hoy vamos a ver un efecto muy curioso que se llama el efecto Stroop. Y es que hoy voy a requerir de toda vuestra atención para hacer un juego. Hoy vamos a hacer un juego. Quiero que vosotros juguéis desde vuestra casa, desde la clase, desde donde estéis. ¿Cómo se juega este juego? Bien, os lo voy a explicar. Pero antes de explicaros el juego, quiero explicaros qué es el efecto Stroop. Lo que Stroop decía era que la habilidad de leer se puede hacer de manera automática, es decir, tú puedes coger un libro y leerlo sin pensar, es decir, no necesitas esa atención, tú puedes leerlo sin más. Pero ¿qué pasa si a esas palabras les pones un color diferente? Pues que empieza lo que se llama la interferencia, es decir, si tú por ejemplo te pongo aquí la palabra rojo, da igual en el color que te lo ponga, te lo puedo poner en verde, te lo puedo poner en azul, te lo puedo poner en negro, te lo puedo poner en blanco, simplemente lees rojo y ya está. Pero ¿qué pasa si no quiero que leas rojo? Quiero que me digas el color en el que está escrita la palabra rojo. Seguramente lo primero que te venga a la cabeza sea leer rojo, porque es un acto más automático, pero necesitas controlar esa interferencia para no decir rojo, sino por ejemplo verde. Y es que esto es lo que mide este test, la habilidad de controlar la interferencia entre una palabra y el color en el que está escrita esa palabra. Bien, vamos a poner un ejemplo de lo que es la atención selectiva. Lee esta palabra que te pongo aquí. Fácil, ¿no? Coca-Cola. Porque ponía Coca-Cola, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Seguro que ahora ya no has leído Coca-Cola. ¿Qué pasa? Que nuestra atención selectiva ha visto que todo era igual que la marca. Aunque hayésemos cambiado una letra, pero como todo el contexto era igual, nuestro cerebro que ha hecho, esto no me interesa, es Coca-Cola, pues Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Que había un pequeño cambio, no ponía Coca-Cola. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Además, este efecto a mí me encanta porque nos lo dieron en la carrera y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de a ver cuántas palabras puedo decir, porque esto tiene un determinado número de segundos en el que lo tienes que hacer para luego medirlo. Entonces, claro,
nos picábamos en clase cuando nos lo dieron en la carrera a ver quién hacía más, lo repetimos 4 o 5 veces y la verdad es que es un efecto que el profesor lo explicó súper bien y a mí se me quedó grabado porque, vamos, es la caña. Sí, claro, eso cuando no jugabas al niño del pasillo, que te pegabas todo el día, macho. Bien, vamos a ver de qué se compone el test. El test tiene 3 láminas. Todas las láminas tienen 5 columnas y 20 palabras en cada columna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, en la primera lámina verás que todas las palabras, hay escrito rojo, verde, azul, todas están escritas en color negro. Lo único que tienes que hacer es leer todas las palabras, izquierda a derecha y bajando, durante 45 segundos. Tienes que leer todas las que te den tiempo. Bien, ¿estás listo? ¿Lista? ¿Preparado? 3, 2, 1, ¡ya! Bien, se ha acabado el tiempo, seguramente te haya dado tiempo de sobra a leerlas todas porque solamente tenías que leerlas y es algo más automático como hemos dicho y es mucho más fácil. Pero a ver ahora en esta segunda lámina cómo te va. En la segunda lámina lo único que hay escrito son bloques con X, pero cada una está de un color diferente. Lo que tienes que hacer es decir en voz alta de qué color está ese bloque, por ejemplo, rojo, verde, azul, rojo, ¿vale? ¿Preparado? Tienes 45 segundos igual que antes. ¿Sí? 3, 2, 1, ya. Bien, se ha acabado el tiempo, ¿qué tal ahora? Igual de fácil, ¿no? Lo único que en vez de había que leer, había que interpretar el color. A lo mejor te has podido confundir, pero lo normal suele ser hacerlo bien. Bien, vamos a la tercera. La tercera es la más complicada. Esta tercera lámina también tienes 45 segundos igual, pero vamos a fusionar las dos de antes. Vamos a fusionar las palabras rojo, verde, azul de la primera lámina con el color de la segunda lámina, pero no va a ser palabra verde, color verde, va a ser palabra verde, color azul, palabra rojo, color verde, ¿vale? Lo que tienes que hacer es decir, igual que antes, el color en el que está escrito la palabra. ¿Estás listo? ¿Lista? 3, 2, 1, ya. Bien, se ha acabado el tiempo. ¿Qué tal con esta? Seguro que no te ha sido tan fácil como con las otras. Es porque intentamos inhibir esa interferencia de lectura con interpretación del color. En el año 1991, Prince determinó una forma diferente de validar los informes introspectivos siguiendo los siguientes pasos. Primero, a los individuos se les entregaba una serie de palabras que por el respaldo tenían patrones de letras. Y segundo, esas palabras obedecían a palabras animadas como animales o a objetos inanimados como cosas. Con base en esto se realizaron dos tipos de estudio. Primero,
detectar la presencia de la palabra a través de una elección forzada. Pero veamos entonces, ¿qué es una elección forzada? Pero, ¿qué es el método de elección forzada? Es un método de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Este método posibilitó resultados bastante satisfactorios y después varias empresas lo adoptaron e implantaron. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipo de desempeño individual. En cada bloque, el evaluador debe escoger forzosamente solo una o las dos que más se aplican al desempeño del empleado evaluado. La naturaleza de las frases puede variar mucho, no obstante hay dos formas de composición. A. Se forman bloques de significado positivo y dos de negativo. B. Se forman bloques de solo 4 frases de significado positivo. Ventajas. Proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y personales. B. Su aplicación es simple y no requiere preparación intensa o sofisticada de los evaluadores. Como segunda medida, los individuos debían determinar si la palabra correspondía a un elemento vivo o un elemento no vivo. En ambos casos, el intervalo entre estímulos disminuyó. Como era de suponerse, la disminución del intervalo entre estímulos produjo una disminución en el rendimiento esperado y un aumento en el número de ensayos. Por otra parte, un intervalo entre estímulos muy cortos muestra una recuperación en el rendimiento de la categoría. Ahora bien, si el intervalo entre estímulos es más largo, el rendimiento se muestra por encima del azar. ¿Qué son los estímulos? ¿Qué características tienen y qué función van a tener dentro de nuestro organismo? Bueno, pues vamos a ver qué llamamos estímulos a todas aquellas señales que proceden desde el medio interno o externo, pero que en definitiva nos van a suponer iniciar el proceso desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central de transmisión de información sensitiva, ¿vale? Es decir, vamos a tener diferentes tipos de estímulos, ¿no? Pues por nuestros propios sentidos podemos tener estímulos visuales, auditivos, olfatorios, gustatorios, también de tacto, dolorosos, ¿vale? Pues toda esa información que vamos a ir recibiendo y que se va a ir transmitiendo por las vías ascendentes, sensitivas, hacia nuestro sistema nervioso central, que va a procesar todos esos estímulos y les va a dar una respuesta, ¿vale? Referente a estos estímulos, pues tenemos diferentes respuestas, pues a nivel de movilidad, ¿no? Respuestas motóricas, también respuestas pues a nivel de nuestros órganos o glándulas, ¿vale? Y también, por supuesto, vamos a tener respuestas cognitivas, ¿no? Que según los estímulos que estemos recibiendo, pues vamos a razonar una cuestión u otra, vamos a hacer un procesamiento lógico cognitivo en función de los estímulos que recibamos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante recibir estímulos cuando somos infantes, ¿no? Cuando somos pequeños, es muy importante que el niño reciba muchos estímulos para poder tener un buen proceso de aprendizaje y realmente poder tener una buena cognición luego cuando ya sea una persona adulta. Sombras de la conciencia de los estímulos. Cuando un objetivo está bien establecido, es posible que seamos conscientes de su presencia. Con intervalos entre estímulos más largos, es posible que el observador sea consciente de un objetivo discreto pero incapaz de reconocer su forma. En otras palabras,
y dando un ejemplo con letras, es posible que el observador identifique las letras, pero que no necesariamente reconozca la palabra. Percepción no consciente y conciencia. En la percepción no consciente es fundamental la relación entre el procesamiento y la conciencia de entrada sensorial, y la cual se investiga por 3 razones. La primera es la metodología para medir la conciencia, la segunda el procesamiento de la información de los estímulos y la tercera la conciencia del estímulo. A continuación vamos a hablar de las teorías del enmascaramiento. En cuanto a los tipos básicos de enmascaramiento, podemos decir que hay muchos y estos reflejan diferentes interacciones de procesamiento. Lo tardío de la ubicación del enmascaramiento, la mayor cantidad de números de procesos que se quedarían intactos bajo este y la mayor cantidad de números de procesos que también pueden ser eliminados por este son suficientes para que la conciencia los acepte. Las técnicas de enmascaramiento más informativas para el estudio de la conciencia son hasta el momento el enmascaramiento integrador, que ocurre principalmente a nivel periférico del sistema visual, y el enmascaramiento interruptivo, el cual tiene un retraso y tiene una ubicación mucho más central. Se cree que el enmascaramiento integrador suma la señal neuronal originada por la observación tanto del objetivo como de la máscara, y la señal resultante que estimula al cerebro es compuesta, y el estímulo que denomina la percepción consciente es el estímulo con la mayor energía. La máscara no limita tanto el tiempo de procesamiento como sí lo hace la duración y el contenido informativo de la señal objetivo. Reduce su relación señal a ruido. Si el enmascaramiento es solo parcial, la apariencia es la del estímulo más fuerte sobrepuesto a un estímulo fantasma un poquito más débil. El enmascaramiento se obtiene también a partir de destellos de luz o patrones de puntos aleatorios. El enmascaramiento también es relativamente ineficaz si los dos estímulos se presentan dicópticamente, es decir, en los ojos de manera separada, en lugar de monopáticamente o binocularmente. Por esta razón, el lugar principal del enmascaramiento integrador debe ser anterior a la convergencia binocular en la corteza visual. Este método aún es cuestionado según Schultz y Eriksen, junto con Brickman. El enmascaramiento interruptivo central no es afectado por la energía de algunas de las señales. El primer estímulo es el que se suprime fenomenalmente, es decir, solo se tiene en cuenta el enmascaramiento hacia atrás. Aparentemente el enmascaramiento interruptivo equivale al enmascaramiento hacia atrás. La variable temporal que determina la eficacia de este enmascaramiento la da a menudo la asincronía del estímulo, SOA en inglés, entre el objetivo y la máscara, según Turbey en 1973. La eficacia del enmascaramiento aumenta considerablemente con máscaras que son perceptivamente similares al objetivo o máscaras patrón. Si el enmascaramiento es parcial, el estímulo enmascarado puede aparecer subjetivamente como un breve destello irreconocible que precede a la máscara. El enmascaramiento sigue siendo eficaz en condiciones dicópticas, por lo que se produce en un lucus o ubicación cortical donde converge la información de los dos ojos. El efecto de interrupción se ha observado directamente en estudios que han registrado en la corteza cerebral de los monos. De estos los ha realizado Kovacs con su equipo en 1995, Rawls y Tobey en 1994. Más exactamente en áreas de la corteza temporal que se sabe que están en el reconocimiento de objetivos. Los experimentos de enmascaramiento sobre la percepción no consciente suelen tener como objetivo maximizar el enmascaramiento interruptivo central empleando máscaras de patrones hacia atrás y minimizar el enmascaramiento integrador periférico utilizando para ello una máscara de menor energía que el objetivo o presentando el objetivo y la máscara dicópticamente. La relación entre la eficacia del enmascaramiento y el SOA entre objetivo y máscara aumenta a medida que se reduce el SOA. Sin embargo, en algunas condiciones, el gráfico de enmascaramiento puede mostrar una función en forma de U. A medida que se utilizan los SOAs progresivamente más cortos, la supresión fenomenal del objetivo aumenta, pero solo hasta que alcanzan SOAs muy cortos, en cuyo momento vuelve a disminuir. Ahora, otro enfoque interesante y divergente es el que nos dan las teorías de enmascaramiento, que pueden dar cabida
a la presentación no consciente. También tienden a ser aquellas en las que el enmascaramiento está ligado más directamente a los procesos que dan lugar a la conciencia. Dos ejemplos interesantes son las dos teorías de Marcel y de Bachmann relacionadas con la recuperación y el retoque perceptivo respectivamente. En cuanto a la teoría de recuperación del señor Marcel, él propuso que todos los datos sensoriales enmascarados centralmente son procesados preconscientemente a un nivel altamente abstracto, y la recuperación consiste en relacionar la información perceptiva con su fuente sensorial espacio-temporal. En cuanto a la teoría de retoque perceptivo del enmascaramiento, Bachmann propone que la conciencia visual y las funciones de enmascaramiento en forma de U dependen de la interacción entre sistemas neurofisiológicos específicos y no específicos. Estos dos sistemas se activan de forma independiente por la entrada sensorial, pero luego se reconvierten a un nivel cortical. El sistema específico está representado por la vía que va desde la retina hasta la corteza visual. El sistema inespecífico está mediado por las estructuras subcorticales del cerebro medio. La activación inespecífica tiene dos aspectos, el aspecto tónico y el fásico. La dinámica de la interacción entre la activación específica y en este caso solamente la activación fásica inespecífica se denomina el retoque perceptivo o PR, el cual se viene a generar por una mayor relación señal a ruido entre la señal inespecífica y la señal específica con la mayor relación que se pueda obtener. Cuando los impulsos de retoque no específicos llegan a la corteza, las señales específicas del objetivo y de la máscara son aproximadamente equivalentes y el retoque perceptivo actúa sobre ambas. Para resumir, tenemos lo siguiente: estudiar el funcionamiento del cerebro llevando sus subsistemas de procesamiento a los límites es una técnica habitual en psicología. En este capítulo se ha descrito algunas de las formas en las que el enmascaramiento puede utilizarse para estudiar la conciencia, observando la ruptura de la conciencia normal cuando se supera la resolución temporal de percepción de ella. Particularmente se ha discutido cómo los estudios de enmascaramiento nos ayudan a medir y definir la conciencia, la sofisticación de la percepción no consciente. Uno de los objetivos del futuro en el campo del enmascaramiento debe ser lograr una mayor síntesis entre los diferentes niveles de descripción, ya que el enfoque neurofisiológico de Bachmann en 1993 describe estructuras y eventos cerebrales que pueden ser importantes para la conciencia, pero no satisfactoriamente en su papel computacional o cognitivo. Por otra parte, los enfoques cognitivos de Marcel necesitan estar más limitados por los datos neurofisiológicos y los problemas de interpretación de las funciones de enmascaramiento en forma de U. Si los estudios de enmascaramiento nos dicen más sobre lo que la conciencia no es o sobre lo que sí es, esto simplemente ilustra la inevitabilidad de un enfoque eliminativo de la conciencia. Por frustrante que sea, debe considerarse, por tanto, un peldaño necesario para llegar a una comprensión convergente. Muchas gracias.